¿Qué podría causar que un avión de pasajeros moderno pierda por completo el control apenas segundos después del despegue? Pues bien, esta era nueva incluso para mí, y lo que llevó a ello es igual de frustrante que indignante. Mantente al tanto. En una aerolínea moderna y bien gestionada, la supervisión está integrada en cada parte de sus operaciones. Desde los inspectores del gobierno, que vigilan los trabajos de mantenimiento y se sientan en cabina, hasta los departamentos de seguridad que recopilan y analizan reportes anónimos y los pilotos que los presentan. Pero, ¿qué pasa cuando una aerolínea opera en un entorno donde ese tipo de supervisión es limitada o incluso inexistente? Pues bien, podría terminar viéndose como la aerolínea nepalí Sauraya Airlines. Se trata de una pequeña aerolínea doméstica que inició operaciones en el año 2014 con un único Bombardier CRJ-200 regional. Comenzaron operando una red de rutas muy limitada, transportando pasajeros de ida y vuelta entre la capital, Katmandú, y las ciudades de Biratrapur y Biratnagar en el sureste del país. El plan era crecer después, pero los planes de la compañía para expandirse a 5 destinos adicionales pronto se vinieron abajo, y todas las demás rutas también fueron canceladas. Eso ocurrió muy probablemente porque Sauraya Airlines tuvo dificultades para mantener incluso el servicio básico en sus rutas desde casi el inicio. Y en el año 2016 entró en vigor una nueva ley en Nepal que restringía las operaciones de pasajeros regulares a aerolíneas con un mínimo de 2 aviones, lo que habría excluido a Sauraya. Por lo tanto, la aerolínea quedó limitada solo a operaciones charter durante cerca de un año, antes de reunir suficiente capital para comprar 2 CRJ-200 más. Tras eso, los vuelos regulares pudieron reanudarse. Sin embargo, las dificultades financieras continuaron, y entre el 7 de julio y el 21 de agosto de 2018, la aerolínea dejó de volar por completo durante un tiempo. Durante ese periodo pusieron uno de sus 3 CRJ en almacenamiento de largo plazo, y hasta donde sabemos todavía sigue allí al momento de esta grabación. Después de eso, la aerolínea logró reanudar operaciones por 3 meses más, antes de cerrar nuevamente el 27 de noviembre, otra vez por falta de fondos. Luego permanecieron en tierra por más de 3 meses, pero reanudaron operaciones otra vez en marzo de 2019. Pero luego, en diciembre de ese mismo año, la aerolínea se vio nuevamente obligada a suspender vuelos, ya que ocurrió el COVID-19 y el servicio no se reanudó hasta octubre de 2020. Así que, como ves, Sauraya apenas lograba sobrevivir en esos años, pero tras la pandemia evitaron más interrupciones. E incluso sus directivos consideraron públicamente comprar más aviones turbohélice ATR para expandir sus operaciones. Pero eso nunca se concretó, y tampoco estaba claro de dónde saldría el capital para hacerlo. Ahora, si te preguntas cómo una aerolínea así pudo lograr un nivel de seguridad suficiente para conservar su certificado de operador aéreo, no eres el único. Pero lo cierto es que, tristemente, en Nepal, Sauraya Airlines no destacaba demasiado en este aspecto. De hecho, Nepal es hoy uno de los lugares más peligrosos para volar en el mundo. Y la realidad desafortunada es que prácticamente cada año un avión comercial se ha estrellado en Nepal desde hace ya bastante tiempo. Ahora bien, para ser justos, Nepal está geográficamente dominado por la cordillera del Himalaya, donde el clima suele ser adverso y volar es difícil y a veces peligroso de por sí. Pero los factores ambientales no son la única razón de este pobre historial de seguridad. Más bien, gran parte del problema es la seria falta de supervisión por parte de las autoridades regulatorias de Nepal, que carecen del poder y los recursos para vigilar adecuadamente la industria aérea en expansión del país. Nepal está en la lista de Naciones Unidas de los países menos desarrollados, por lo que el financiamiento gubernamental basado en la economía es muy limitado. Pero a pesar de eso, debido a las necesidades impuestas por su geografía, la industria aérea de Nepal está mucho más desarrollada que la de prácticamente cualquier otro país de esa lista.
Este desequilibrio ha contribuido a la incapacidad de los reguladores para supervisar adecuadamente a todas las aerolíneas nepalesas. Y, al mismo tiempo, la industria aérea es absolutamente crucial para la creciente industria turística de Nepal. Por eso, como uno de los pocos países del mundo, Nepal ha ubicado a su Autoridad de Aviación Civil, o CAAN, dentro del Ministerio de Cultura y Turismo, en lugar del de Infraestructura y Transporte. Los periódicos locales también han reportado recientemente corrupción dentro de la CAAN, donde muchos funcionarios tienen estrechos vínculos con la industria turística. Y de hecho, la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, ha instado a Nepal a dividir la CAAN, ya que no solo es el regulador y el propietario de la infraestructura aérea del país, sino también el concesionario, lo que le permite beneficiarse directamente de esa infraestructura. Pero hasta ahora, esa división no ha ocurrido. Además, debido a esta falta de supervisión suficiente de la CAAN, todas las aerolíneas nepalesas han estado en la lista negra de la Agencia Europea de Seguridad Aérea desde hace años, algo que también fue reafirmado por una auditoría de la OACI en 2023, que encontró que la capacidad de supervisión de Nepal en realidad estaba empeorando, no mejorando. Así que esto debería darte una idea del entorno en el que operaba Sauraya Airlines en el momento en que ocurrió este accidente. Antes de llegar al accidente, quiero resaltar lo importante que es la supervisión en prácticamente cualquier área. Por eso resulta extraño que no apliquemos los mismos principios a nuestro propio uso de Internet y hábitos de navegación. Y también por eso me alegra tanto tener a Incogni como patrocinador de hoy. Incogni actúa como tu propio regulador personal, que monitorea la presencia de tu información en Internet y actúa de inmediato si alguna entidad sospechosa, como los corredores de datos, intenta venderla. Luego despliegan su ejército digital en tu nombre, rastreando a esos corredores y exigiendo que tu información sea retirada de sus ventas. Y eso debería llevar a que recibas mucho menos spam, intentos de phishing y llamadas automatizadas. Es muy fácil comenzar. Solo te registras, creas una cuenta y de inmediato Incogni empezará a protegerte y a enviarte actualizaciones periódicas sobre su progreso. No podía creer la cantidad de mis datos que había allá afuera cuando comencé, pero ahora la situación está mucho mejor gracias a Incogni. Así que, para empezar, escanea este código QR o ve a incogni.com/pilot para obtener un 60% de descuento en su plan anual con el código PILOT. Y recuerda, siempre te darán una garantía de devolución de 30 días si no quedas satisfecho, así que no arriesgas nada al probarlo. Gracias Incogni por apoyar este video. Ahora, ¿en qué estábamos? Sí. En el centro de esta historia estaba uno de los dos CRJ-200 operativos de Sauraya Airlines registrado como 9 November Alpha Mike Echo. Había sido fabricado en 2003 y tenía poco más de 20 años en marzo de 2024, cuando tocaba renovar su certificado de aeronavegabilidad. La renovación se completó a tiempo. Pero el tren de aterrizaje principal estaba pendiente de una revisión mayor que, por alguna razón, no se pudo completar en ese momento. Y como resultado de eso, la aerolínea solicitó y recibió una extensión que le permitió seguir operando sin la revisión del tren de aterrizaje hasta el 19 de junio de 2024. Sin embargo, cuando llegó esa fecha, la revisión aún no estaba completada. Así que el 21 de junio, la aeronave fue retirada del servicio. Luego permaneció en almacenamiento de corto plazo por más de un mes, hasta que los ingenieros de mantenimiento terminaron de remover, revisar y reinstalar el tren de aterrizaje el 22 de julio. Pero para ese momento, la aeronave también debía pasar una inspección C, que es un chequeo de mantenimiento profundo de todo el avión. Ese chequeo ocurre cada 20 a 24 meses. Ahora bien, la instalación que Sauraya Airlines utilizaba para realizar estas inspecciones C estaba ubicada en Pokhara, la segunda ciudad más grande de Nepal. Pero el avión había estado estacionado en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan, en Katmandú, hasta ese momento. Así que Sauraya solicitó un permiso a la CAAN para realizar un vuelo ferry único y trasladar el 9 November Alpha Mike Echo hasta Pokhara, lo cual fue aprobado con la condición de que la aeronave pasara primero una inspección rutinaria de retorno al servicio, la cual también superó en la mañana del 24 de julio.
Hasta ahí todo iba bien, y el vuelo ferry fue programado para esa misma mañana, con el fin de iniciar la inspección C lo más pronto posible y devolver el avión al servicio cuanto antes. Pero antes de continuar, quiero mencionar algunas cosas que hacen que un vuelo ferry sea diferente de otros tipos de vuelos, como los regulares de pasajeros o los de reposicionamiento. El término vuelo de reposicionamiento se refiere a cualquier vuelo cuyo propósito es mover el avión para cumplir con un vuelo regular o charter desde otro aeropuerto. Por el contrario, el propósito de un vuelo ferry es trasladar la aeronave para mantenimiento o almacenamiento. Y a diferencia de un vuelo de reposicionamiento, un vuelo ferry puede realizarse con fallas mecánicas importantes en el avión, como un motor inoperativo o la cabina despresurizada, por ejemplo. Además, aunque ambos tipos de vuelos se hacen sin pasajeros, en los vuelos de reposicionamiento sí pueden viajar tripulantes fuera de servicio o en deadhead, pero en los vuelos ferry solo está permitido el personal esencial. En el caso del CRJ-200, personal esencial significa únicamente un capitán y un primer oficial. Y el capitán elegido para este vuelo tenía 35 años, con 6.185 horas totales, incluidas más de 4.900 en el CRJ. Resulta que también era el director de operaciones de Sauraya Airlines, así que era personalmente responsable de muchas de las actividades diarias de la aerolínea, algo que conviene tener en cuenta. El primer oficial con quien iba a volar ese día tenía 26 años y mucha menos experiencia. Ese día solo tenía 1.824 horas totales, de las cuales alrededor de 1.600 eran en el CRJ. Y sus colegas lo describían como un tipo muy agradable y realmente entusiasta con la aviación. Los registros muestran que mientras recibía su habilitación de tipo en Alemania en 2019, no logró aprobar su primer chequeo en simulador, lo que lo obligó a quedarse 3 meses adicionales en el país para entrenamiento remedial antes de volver a intentarlo. Sauraya Airlines descontó el costo de ese entrenamiento extra de su salario, y además tuvo que cubrir hospedaje y alimentación, lo que lo obligó a pedir un préstamo que aún seguía pagando al momento de este vuelo. Ahora bien, por su baja antigüedad, el primer oficial también había sido suspendido sin sueldo durante el COVID. E incluso cuando la aerolínea volvió a volar, no estaba acumulando muchas horas, lo que significaba menos ingresos. La carga financiera total del primer oficial era, por tanto, bastante alta, y él mismo había dicho a sus amigos y colegas que estaba insatisfecho con el pago y los beneficios de la aerolínea. Además, al parecer, había ocultado sus problemas financieros a sus padres, lo que solo aumentaba el nivel de estrés que llevaba encima. Otro aspecto que vale la pena mencionar aquí era la calidad del entrenamiento recurrente que recibían estos pilotos de la aerolínea. Los registros muestran que esto también era un tanto cuestionable, aunque el informe final apenas lo menciona sin dar mayores detalles. Lo que sí dice el informe es que muchos empleados de Sauraya Airlines recibieron tan poca capacitación interna que en general desconocían las políticas y procedimientos de la propia aerolínea. Y también señala que el plan de entrenamiento de Sauraya Airlines contenía una lista de tareas y tiempos estimados de entrenamiento que no coincidían entre sí, lo que llevó a los investigadores a sospechar que algunos ítems de entrenamiento probablemente se apresuraban o incluso se omitían por completo. De cualquier forma, de regreso en el aeropuerto de Tribhuvan, los pilotos se estaban preparando para lo que parecía ser un vuelo ferry bastante inusual. Como mencioné antes, solo estaba permitido el personal esencial en este vuelo ferry, pero Sauraya Airlines no parecía cumplir con esa regulación en particular. De hecho, no solo se agregó un tercer piloto que no era esencial, sino también un gran número de personal de mantenimiento y de gestión, incluidos varios mecánicos, el gerente de aeronavegabilidad continuada de la aerolínea, el jefe de mantenimiento, el jefe de seguridad y el jefe de control de calidad. Uno de esos empleados incluso llevó la infracción más lejos al traer a su esposa y a su hijo de 4 años. Así que en total 17 pasajeros abordaron el vuelo, además de los 2 pilotos requeridos, para un total de 19 personas a bordo. Ahora bien, cualquier vuelo de pasajeros requiere, por supuesto, tener auxiliares de vuelo a bordo.
Pero como este no era oficialmente un vuelo de pasajeros, no había tripulación de cabina y por lo tanto los ocupantes no recibieron ninguna instrucción de seguridad. La razón por la cual había tantas personas a bordo no aparece ni en el informe final ni en los medios de comunicación. Pero podría haber sido porque el personal de mantenimiento era necesario en Pokhara para realizar la inspección C. Y era más barato llevarlos en el propio avión que comprarles pasajes en un vuelo regular. Pero esta no fue la única gran violación de las normas básicas de seguridad en este vuelo, ni de lejos. Al mismo tiempo que los pasajeros abordaban, el personal de ingeniería de la aerolínea también cargaba una gran cantidad de repuestos y equipos de mantenimiento en el avión. Normalmente la carga es manipulada por personal especializado en el aeropuerto de Tribhuvan. Pero en este caso, los propios mecánicos cargaron el material, aunque no estaban licenciados ni entrenados para hacerlo. Según los reportes, llenaron los compartimentos de carga hasta el tope y cuando ya no cabía más, empezaron a poner equipos y suministros en la cabina de pasajeros. Entre los objetos colocados en los asientos de pasajeros había cajas de herramientas, comida y calzos, así como cosas más peligrosas como recipientes con lubricantes inflamables, líquidos de limpieza, fluidos hidráulicos e incluso aceite de motor. Ninguno de esos elementos fue asegurado durante la carga, y además, Sauraya Airlines no tenía autorización para transportar materiales peligrosos en primer lugar. Y lo que me resulta aún más incomprensible es que los pilotos eran plenamente conscientes de todo esto, y aún así no levantaron ninguna protesta. Pero supongo que, como el director de operaciones de toda la compañía era el capitán, probablemente fue cómplice de estas violaciones desde el inicio. Todo esto me dice que este tipo de infracciones graves eran probablemente habituales en esta aerolínea, al punto de que nadie parecía preocuparse por las posibles consecuencias. Y vale la pena señalar que una cultura empresarial así solo puede desarrollarse en un entorno donde todos saben que nadie está vigilando, o que a quienes vigilan simplemente no les importa. Dado lo que dice el informe final sobre el personal en la CAAN, probablemente era cierto que nadie estaba vigilando, porque una aerolínea que opera de esta manera sería clausurada rápidamente por cualquier regulador que realmente prestara atención. En cualquier caso, mientras todo esto sucedía, comenzó la grabación de voz de cabina cuando la aeronave fue energizada. En ese momento, el primer oficial era la única persona en la cabina, y el CBR lo captó empezando a calcular las velocidades B de despegue por su cuenta. Aquí quiero hablar un poco de qué son esas velocidades y cómo se calculan, porque pronto serán cruciales. La primera velocidad B es B1, o velocidad de decisión, que es la máxima velocidad a la que aún se puede abortar el despegue de forma segura. Pero por una vez, esa no será la velocidad más relevante en esta historia. La segunda, y más importante aquí, es BR, o velocidad de rotación, que es la velocidad a la que el piloto al mando comienza a tirar del control para levantar el morro del avión y empezar a ponerlo en el aire. Finalmente, la tercera velocidad es B2, la velocidad de seguridad de despegue, que debe alcanzarse a una altura de 35 pies para garantizar un ascenso seguro en caso de falla de motor después de V1. Ahora bien, estas velocidades cambian en cada despegue, así que hay que calcularlas siempre, según el peso del avión, la temperatura, la longitud de la pista, la elevación del aeropuerto y otros factores. En algunas aerolíneas, especialmente las grandes y estandarizadas, todas estas variables las conoce el despacho, que simplemente envía las velocidades V a los pilotos cuando lo solicitan, aunque los pilotos siempre deben verificarlas. Esto a menudo se hace con ayuda de software digital de rendimiento que hace los cálculos por los pilotos. Pero históricamente y todavía hoy en muchas aerolíneas, especialmente en las pequeñas, las velocidades V se calculan manualmente usando tablas impresas en tarjetas guardadas en la cabina o en los manuales de rendimiento. Para usar esas tarjetas, los pilotos seleccionan la página que corresponde al peso planificado y configuración de flaps para determinar las velocidades base, y luego usan una tabla asociada para determinar las correcciones por temperatura y altitud del campo. Estas tarjetas están elaboradas con datos del fabricante de la aeronave, pero algo crucial en esta historia es que normalmente son armadas por la aerolínea. En cualquier caso, para calcular las velocidades de este vuelo, el primer oficial necesitaba saber cuál era el peso del avión, lo cual era una pregunta complicada.
ya que los pasajeros no habían hecho check-in de manera normal y su equipaje tampoco había sido pesado. Así que en su lugar, se usó una estimación aproximada de 600 kilos para contabilizar esto. El peso de la carga era más o menos conocido y, usando pesos estándar para pasajeros y tripulación, el despachador de Sauraya Airlines llegó a un peso bruto tentativo de 18.137 kilos, incluyendo el peso vacío de la aeronave y el combustible. Y usando ese número, el primer oficial siguió los procedimientos de cálculo de velocidades, utilizando la tarjeta para un peso de despegue de 18.500 kilos y flaps en 20. Como esas tarjetas estaban en intervalos de 500 kilos, redondear hacia arriba era la práctica normal. Así que eso fue lo que hizo el primer oficial. Los investigadores luego usaron datos de rendimiento para determinar algebraicamente el peso de la aeronave y hallaron que probablemente era de unos 18.300 kilos, con un margen de más o menos 200. Así que la estimación del despachador era básicamente correcta, y también lo fue la decisión del primer oficial de usar la tarjeta de velocidades para 18.500 kilos. Entonces, si ese era el caso y las cosas se habían hecho conforme al manual, ¿cuál era el problema? Pues bien, lo que nadie sabía era que el manual en sí estaba equivocado. Resulta que cuando Sauraya Airlines creó las tarjetas de velocidades V, presumiblemente en el año 2014, alguien simplemente copió y pegó las tablas del peso de despegue de 17.500 kilos en la tarjeta de 18.500 kilos sin cambiar ningún valor. Y dado que a mayor peso, se requiere más velocidad. Esto significaba que todas las velocidades UE en la tarjeta de 18.500 kilos estaban varios nudos por debajo de lo correcto. De alguna manera, este error estuvo ahí durante al menos 10 años sin ser descubierto, y el informe realmente no explica por qué. Pero lo obvio es que la incapacidad de la aerolínea de detectar esto era un claro indicador de falta de control de calidad y gestión de seguridad. Algo que, a estas alturas, ni hace falta aclarar. Personalmente creo que hubiera sido bastante difícil para los pilotos notar que estas velocidades estaban mal, porque normalmente no comparamos unas tarjetas con otras. Ahora bien, si los pilotos hubieran usado esa página y las vecinas lo suficiente como para memorizar algunos valores, entonces tal vez alguien lo habría notado. Pero dado que 18.500 kilos estaba muy por debajo del peso máximo de despegue del CRO, esas tarjetas de menor peso probablemente no se usaban mucho. Y nadie, especialmente un primer oficial relativamente nuevo, habría pensado en cuestionarlas. También vale la pena añadir que incluso si algunos vuelos despegaron usando esas velocidades incorrectas para 18.500 kilos, esto no habría tenido un efecto visible, porque la diferencia era de solo unos pocos nudos. En la práctica, lo único que hacía era erosionar los márgenes de seguridad sin imposibilitar el despegue en sí. Pero a veces, los márgenes son todo lo que tenemos, como pronto veremos. De cualquier forma, sin darse cuenta de esto, el primer oficial calculó una WI 1 de 114 nudos, una WR de 118 y una WI 2 de 125. Pero los valores correctos debían ser 117, 122 y 127 nudos. Esto significa que las velocidades correctas eran apenas 3, 4 y 2 nudos más altas que las calculadas, lo cual obviamente no es mucho, pero más adelante veremos cómo esos nudos sí importaron. De cualquier forma, a las 10:40 hora local, el capitán finalmente abordó la aeronave y le preguntó al primer oficial qué chequeos había hecho hasta el momento. Después de eso, comenzó a hablar con otros empleados a bordo sobre las próximas inspecciones, el destino al que iban y otros temas sin relación con el vuelo. Y no verificó los cálculos de velocidades B del primer oficial, lo cual, por supuesto, era requerido por los procedimientos operativos estándar. Aunque en este caso, siendo justos, esa verificación no habría prevenido el error, ya que las tarjetas de despegue estaban equivocadas. Mientras tanto, los pasajeros seguían llegando y la última persona abordó la aeronave a las 11 con 2 minutos. E inmediatamente después de eso, la tripulación de vuelo comenzó a encender los motores. Pero el motor izquierdo no arrancó en el primer intento, así que hubo que repetir el arranque. La razón de esto tampoco aparece en el informe, pero no es raro que un avión sufra algo así después de haber estado estacionado por un largo tiempo. Y en cualquier caso, no tendría impacto en lo que estaba por ocurrir. Tan pronto como los motores estaban en marcha, el capitán comenzó a rodar hacia la pista.
Y mientras rodaban, los pilotos realizaron algunos de los chequeos de controles de vuelo, pero también omitieron otros. Y eso resulta sorprendente, ya que era el primer vuelo después de un largo periodo en tierra. Y es precisamente en esas circunstancias donde los problemas con los sistemas de control de vuelo son más comunes. De cualquier forma, tras rodar de regreso al inicio de la pista 02 del aeropuerto de Tribhuvan, la tripulación recibió autorización de despegue. Y a las 11, 10 minutos y 25 segundos, el capitán empujó las palancas de potencia hacia adelante para el despegue. Como recordatorio, este vuelo despegaba ahora con 17 pasajeros ilegales. Una cabina llena de equipos sin asegurar, incluidos múltiples materiales peligrosos, chequeos incompletos de controles tras un largo tiempo en tierra, velocidades V incorrectas y al menos un piloto bajo presión financiera. Se estaban violando tantas regulaciones y omitiendo tantos procedimientos que casi todas las salvaguardas y márgenes normalmente presentes en la aviación comercial ahora no existían. Pero lo que terminó convirtiendo este vuelo imprudente en un desastre no fue nada de lo que estaba en esa lista. Y para explicar por qué, tenemos que volver al tema de los márgenes de seguridad en las velocidades V. La razón por la que definimos VR, la velocidad de rotación, es para garantizar que cuando empecemos a rotar, el avión tenga realmente suficiente velocidad o flujo de aire sobre sus alas para poder volar con seguridad. Y eso es porque la velocidad es un componente clave de la ecuación de sustentación. Hay muchos factores que intervienen en eso y no entraré en todos aquí. Pero dos de los que determinan la sustentación son la velocidad del aire y el ángulo de ataque, que es el ángulo de la cuerda del ala en relación con el flujo de aire que llega. O básicamente el ángulo de morro menos el ángulo de trayectoria de vuelo. En términos muy simplificados, la relación entre estos dos parámetros significa que a baja velocidad se necesita un ángulo de ataque mayor para generar una cantidad determinada de sustentación, asumiendo que todo lo demás permanece constante. Eso, a su vez, significa que si el piloto intenta rotar a una velocidad baja, se requerirá un ángulo de ataque mayor para producir la sustentación necesaria para ascender. Ahora bien, por debajo de cierta velocidad, el ángulo de ataque necesario para despegar sería tan alto que superaría el ángulo crítico de ataque del ala. Ese es el punto en el que el flujo de aire se separa de la superficie superior del ala y ocurre una pérdida, y un ala en pérdida genera poca o ninguna sustentación. En ese caso, el avión simplemente no despegaría, solo avanzaría por la pista con el morro en alto. Lo más probable es que el piloto bajara el morro para permitir que el avión ganara más velocidad antes de continuar la rotación. O podría producirse también un tail strike. Pero en este vuelo, la velocidad de rotación calculada estaba solo 4 nudos por debajo de la correcta, lo cual no bastaba para causar una pérdida en el despegue por sí misma. Porque en estos cálculos también se incluye un margen de seguridad saludable. Así que aquí entró en juego otro factor. Durante un despegue típico en un CRJ-200 de Sauraya Airlines, un ángulo de ataque entre 6 y 8 grados era suficiente para el despegue. Y durante el vuelo normal, el riesgo de pérdida se presentaba por encima de unos 15 grados de ángulo de ataque. Pero cuando el avión está muy cerca del suelo, un fenómeno llamado efecto suelo aumenta la sustentación y reduce el ángulo de pérdida. Así que el riesgo de pérdida en ese caso comenzaba a incrementarse alrededor de los 10 grados de ángulo de ataque. Pero, aún así, el ángulo de ataque normal de despegue no ponía al avión en riesgo de entrar en pérdida. Y esa diferencia entre el ángulo de ataque normal y el ángulo de pérdida es lo que antes llamé margen de seguridad. Un margen que se reduciría, pero no se eliminaría por completo al rotar 4 nudos antes de lo debido. Pero la velocidad a la que el piloto rota no es la única variable en juego, porque la rapidez con la que rota también es sumamente importante. En prácticamente todos los aviones de transporte, se enseña a los pilotos a rotar a una razón de no más de 3 grados por segundo y mantener esa razón hasta alcanzar una actitud de despegue estándar de unos 15 a 18 grados aproximadamente. Pero si el piloto rota a una razón significativamente distinta de esa, pueden ocurrir problemas graves. En un video anterior que hice sobre el vuelo 157 de Aerosucre, hablé del problema de rotar demasiado lento, pero esta vez quiero hablar de los problemas mucho más graves que ocurren al rotar demasiado rápido.
La raíz del asunto es que cuando un piloto empieza a rotar tirando de la columna de mando, el avión no empieza a ascender de inmediato. En cambio, ocurre una secuencia de efectos en cascada en una aeronave convencional. Lo primero que pasa es que los elevadores se mueven hacia arriba a una razón proporcional al movimiento de la columna y a la fuerza aerodinámica sobre ellos, lo cual hace rotar todo el avión alrededor de su centro de gravedad, aumentando la actitud de morro arriba. Ese aumento de actitud resulta inicialmente en un incremento del ángulo de ataque, y es este incremento el que aumenta la sustentación y finalmente hace que el avión empiece a ascender. Pero lo que quiero resaltar aquí es que esta cadena de respuestas no es instantánea. Y de hecho la trayectoria de vuelo es lo último en responder al mando de morro arriba. Mientras que la respuesta del ángulo de ataque antecede a la de la trayectoria de vuelo, durante una rotación normal, el ángulo de ataque nunca llega a ser demasiado alto porque la trayectoria de vuelo responde antes de que la rotación termine. Como el ángulo de ataque es igual a la actitud de morro menos la trayectoria de vuelo, el piloto puede rotar a una actitud de 15 grados sin que el ángulo de ataque se acerque a un nivel crítico, siempre y cuando la trayectoria de vuelo realmente empiece a inclinarse hacia arriba. Pero si el piloto rota muy rápido, el ángulo de ataque alcanzará un valor más alto antes de que la trayectoria de vuelo empiece a responder, lo que, en un caso extremo, podría llevar a que se supere el ángulo crítico de ataque y se produzca una pérdida. Y por esa razón, incluso si el piloto rota a la velocidad correcta y alcanza la actitud de despegue adecuada, el avión aún podría entrar en pérdida si la rotación es demasiado rápida. Al menos en teoría, si no hay un límite geométrico. Por estas razones, la rotación es algo en lo que trabajamos muchísimo durante el entrenamiento. No es raro que los pilotos en formación tengan dificultades al inicio con la rotación, pero con el entrenamiento suficiente, alcanzar esa razón de 3 grados por segundo se vuelve instintivo. Y este entrenamiento normalmente es muy efectivo, como lo demuestra el hecho de que cientos de millones de vuelos despegan normalmente sin entrar en pérdida durante la rotación. Pero parece que Sauraya Airlines pudo haber sido la excepción aquí, verás. Los investigadores analizaron los datos de vuelo de ambos CRJ de Sauraya Airlines durante 16 meses y encontraron que despegues con tasas de rotación superiores a 4 grados por segundo eran bastante comunes. Y aún peor, identificaron 14 despegues con tasas de rotación máximas superiores a 5 grados por segundo, lo cual es muy, muy alto. Los dos peores incidentes ocurrieron el 11 de enero y el 19 de marzo de 2024 en la aeronave del accidente, 9 November Alpha Mike Echo. Durante el primer despegue, la tasa máxima de rotación en un segundo fue de 5.8 grados por segundo y en el segundo despegue la tasa máxima fue de 5.5 grados por segundo. De hecho, después se reveló que el piloto que volaba durante el incidente de enero era el mismo capitán que ahora estaba a punto de realizar este vuelo ferry hacia Pokhara. Pero él no fue el peor ni el único infractor encontrado en esos registros, lo que demuestra que este problema con las rotaciones rápidas estaba muy extendido entre las tripulaciones de Sauraya Airlines en ese momento. Y el informe final no explica de dónde surgió este problema. Pero como instructor puedo imaginarme cómo pudo ocurrir. Verás, cuando los pilotos nuevos empiezan a entrenar, es muy común que roten de más al principio. Y es difícil dominar esto correctamente en el simulador. Así que, en cambio, es algo que debe perfeccionarse en el avión real, con exposición constante y retroalimentación de los instructores. Es bastante complicado enseñar esto porque la técnica de rotación depende mucho de la sensación corporal. No existe una sola técnica que se pueda aplicar a todas las rotaciones porque cada rotación es distinta. Así que es posible que los pilotos de Sauraya Airlines no recibieran suficiente tiempo de entrenamiento en el avión real o retroalimentación de sus instructores, dado que la flota de la aerolínea era muy pequeña y tenían muchas dificultades para mantenerla en servicio. El informe tampoco menciona esto, pero también es posible que los pilotos de Sauraya desarrollaran el hábito de aplicar demasiada presión hacia atrás durante la rotación por la ubicación muy trasera del centro de sustentación del CRJ, lo que facilita que el avión quede cargado con un centro de gravedad demasiado adelantado, especialmente cuando va lleno.
Si Sauraya Airlines operaba principalmente vuelos llenos con un centro de gravedad adelantado cerca del máximo, podría haberse requerido una técnica de rotación más agresiva para lograr que el morro empezara a levantarse. Y si ese era el caso, entonces, en esas raras ocasiones en que los pilotos volaban un vuelo con poca carga, esa técnica ya arraigada resultaba excesiva, lo que llevó a algunos de los graves eventos de sobrerrotación identificados en los datos de vuelo. Ahora, el manual de operaciones de vuelo advertía sobre el riesgo de pérdida en el despegue debido a la sobrerrotación, así que esto debió estar en el radar del departamento de entrenamiento de la aerolínea, pero por la razón que sea, claramente no lo estaba. Lo que sí señaló el informe sobre este asunto es que esta tendencia nunca se descubrió porque la aerolínea carecía de medidas suficientes de control de calidad. Y aunque en papel tenían un sistema de gestión de seguridad diseñado para detectar y recopilar este tipo de datos, ese sistema realmente no existía en la práctica. No había una cadena clara de responsabilidad en seguridad, ni un sistema de reporte de incidentes, ni un programa de análisis de datos de vuelo. A pesar de que la aerolínea había comprado el sistema de análisis de datos de vuelo, nunca lo estaban usando. En fin, el punto al que quiero llegar es este. A menos que este problema se hubiera detectado, probablemente era inevitable que tarde o temprano un piloto de Sauraya Airlines sobrerrotara en el momento menos oportuno. Y eso nos lleva a la parte final de esta historia. Cuando los pilotos empujaron las palancas de potencia a despegue, los motores rugieron y el CRJ empezó a acelerar por la pista. Como se había acordado, el capitán estaba a los mandos y el primer oficial vigilaba los instrumentos. Y a 114 nudos, él cantó V1, seguido de inmediato por rotate a 118 nudos. Un instante después, a una velocidad de 120 nudos, el capitán comenzó la rotación tirando bruscamente de la columna de control. Por coincidencia, o quizá por el bajo peso del avión en este vuelo, esto terminó siendo la rotación más agresiva jamás registrada en la flota de Sauraya Airlines. En un segundo, los elevadores pasaron de 1.5 a 10 grados morro arriba, lo que hizo que el avión se encabritara a una razón máxima de 6.5 grados por segundo, más del doble de la razón de rotación normal. Esta rotación tan rápida hizo que la actitud de morro superara los 12 grados en apenas 2 segundos. Y como la rotación se inició a una velocidad que además estaba varios nudos por debajo de la correcta, el ángulo de ataque requerido para lograr el despegue fue un poco más alto, lo que significó que la trayectoria de vuelo tardara más en responder. Esta combinación de exceso en la razón de cabeceo y la lenta respuesta de la trayectoria de vuelo permitió que el ángulo de ataque aumentara rápidamente a más de 10 grados. Y aunque el capitán dejó de tirar hacia atrás después de solo un segundo, el daño ya estaba hecho, pues el ángulo de ataque se acercó al umbral de pérdida en efecto suelo. En el 9 November Alpha Mike Echo, el ángulo de ataque del ala derecha era ligeramente más alto que el del ala izquierda, así que la derecha alcanzó el ángulo de pérdida aproximadamente un segundo antes. Esto fue suficiente para activar la alarma de pérdida Stick Shaker, que se activó primero en el lado derecho y luego un segundo después en el izquierdo. En ese momento, el avión estaba apenas a unos pocos pies del suelo. Y aún a esa baja altitud, el procedimiento para evitar la pérdida es el mismo. El piloto debe poner potencia máxima y tratar de bajar un poco el morro para reducir el ángulo de ataque. Pero eso nunca pasó. El informe final no explica por qué el capitán no aplicó el procedimiento de prevención de pérdida, pero es posible que la pérdida ocurriera tan rápido y tan cerca del suelo que lo tomó por sorpresa y no tuvo tiempo de reaccionar. Ahora, el primer oficial claramente se dio cuenta de que la rotación del capitán era demasiado agresiva, porque empezó a gritar «Woa, woa, woa, sir, sir, sir». Pero eso no le dio ninguna información útil al capitán. Lo que realmente necesitaba escuchar era una orden firme para reducir la actitud o aumentar la potencia. Pero creo que la reacción del primer oficial aquí es bastante comprensible. Cuando de repente te ves en peligro así, no vas a decir reduce pitch como un robot. Probablemente necesites unos segundos para superar el sobresalto antes de que empiece ese tipo de pensamiento. Pero desafortunadamente estos pilotos no tenían tanto tiempo.
Cuando el avión dejó el suelo, de inmediato empezó a inclinarse hacia la derecha, mientras el ala derecha comenzaba a entrar en pérdida, alcanzando pronto 25 grados de alabeo antes de que el capitán forzara los mandos hacia la izquierda, justo cuando el ala izquierda también empezó a entrar en pérdida. Este movimiento brusco resultó en un alabeo muy rápido que alcanzó 55 grados antes de empezar a revertirse nuevamente. Mientras tanto, el avión en realidad continuaba ascendiendo, con el stick shaker vibrando y el sistema de alerta de proximidad al suelo emitiendo varias advertencias en segundo plano. Ahora bien, esas advertencias no se detallan en el informe, pero supongo que probablemente incluyeron bank angle al menos una vez. Momentos después, a una altura de apenas unos 100 pies, mientras volvía a inclinarse rápidamente a la derecha, el avión entró en pérdida total. El CRJ 200 está equipado con un stick pusher que automáticamente aplica morro abajo en caso de pérdida para ayudar a la recuperación. Ese sistema existe porque, como todos los aviones con cola en T, el CRJ corre el riesgo de perder control de cabeceo si la estela de aire perturbado de un ala en pérdida se desplaza sobre los elevadores, produciendo un fenómeno conocido como deep stall. El stick pusher puede, en teoría, ayudar a recuperar una pérdida parcialmente por sí mismo, pero en este caso el avión estaba aún tan cerca del suelo que probablemente no había nada que pudiera hacer. La recuperación debió haberse iniciado en cuanto se activó el stick shaker por primera vez para frenar la situación antes de que la pérdida se desarrollara por completo. Y como dije, eso no ocurrió, así que cuando el stick pusher finalmente se activó, ya era demasiado tarde. En su altitud máxima, el avión entró en un alabeo a la derecha de más de 94 grados, ligeramente más allá de lo vertical y ahora en pérdida total, posiblemente incluso en deep stall. La aeronave comenzó a caer hacia el suelo, activando la advertencia de pull up del GP Dubai S. El capitán respondió tirando con fuerza de los mandos, anulando el stick pusher en un intento desesperado por evitar el impacto. Pero en ese punto, todos sus movimientos de control eran completamente inútiles. En los últimos segundos, el avión empezó a nivelarse de nuevo antes de finalmente estrellarse. En un alabeo de 30 grados a la derecha y con una ligera actitud de morro arriba, apenas 13 segundos después de despegar. La punta del ala derecha impactó contra una calle de rodaje al costado derecho de la pista, provocando la explosión del tanque de combustible derecho. El avión luego continuó hacia adelante en posición parcialmente invertida antes de chocar contra un contenedor, una bodega y un helicóptero perteneciente a Air Dynasty. Por cierto, estos objetos estaban dentro del área de seguridad de 140 metros a cada lado de la pista recomendada por la OASI, que lamentablemente aquí no se cumplía. Cuando el avión impactó contra ellos, la cabina quedó incrustada en el contenedor, separándose del fuselaje y cayendo en un barranco cercano. Al mismo tiempo, el fuselaje en llamas continuó sobre el barranco y terminó en una obra de construcción cercana, a 21 metros por debajo del nivel de la pista. La fuerza brutal del impacto causó heridas graves, probablemente fatales, a todos en la cabina de pasajeros. Y si alguien sobrevivió al impacto inicial, no habría podido escapar del incendio posterior. El combustible derramado de las alas provocó un fuego que rápidamente alcanzó la cabina de pasajeros dañada. Y una vez dentro, probablemente fue acelerado por la carga inflamable que ahora estaba esparcida por los pisos y los asientos. Como resultado, ninguno de los 16 pasajeros en la cabina sobrevivió a este terrible accidente. En la cabina de mando, sin embargo, el contenedor amortiguó un poco el impacto y había menos fuego en esa zona, por lo que las condiciones eran apenas un poco más favorables para sobrevivir. Pero para los dos pilotos y un miembro extra de la tripulación allí, su supervivencia dependía ahora de la rapidez del equipo de rescate. Desafortunadamente, ese esfuerzo de rescate se complicó por varios factores, incluyendo el terreno empinado de la zona, que no cumplía con las recomendaciones de la OASI y que impidió que los camiones de bomberos se acercaran a los restos. Además, la entrada de emergencia más cercana desde abajo estaba bloqueada por materiales de construcción y no pudo usarse. Así que, en su lugar, un camión de bomberos se detuvo en lo alto del talud y lanzó agua hacia la cabina. Pero no ayudó ningún otro camión y no se usó espuma ni químicos. El informe final culpó estas fallas a la desorganización del servicio de bomberos del aeropuerto, así como al hecho de que el área donde ocurrió el accidente no estaba incluida en los planes de emergencia del aeropuerto.
Y como resultado, las primeras personas en llegar a la cabina fueron trabajadores de tierra del aeropuerto que corrieron hacia el lugar tras ver la explosión inicial. Ellos lograron sacar al capitán de la cabina destrozada y lo ayudaron a subir la pendiente, hasta los primeros socorristas, que lo llevaron de inmediato al hospital con heridas graves. Pero el fuego pronto consumió el resto de la cabina y ninguno de los otros ocupantes fue rescatado con vida. Así que al final 18 personas murieron, siendo el capitán el único sobreviviente. La comisión investigadora concluyó que la causa del accidente fue la rotación rápida del capitán a una velocidad inferior a la óptima, lo que provocó una pérdida durante el despegue. La carta errónea de velocidades, la falta de la aerolínea para identificar y corregir las tasas excesivas de rotación y la negligencia grave en la planificación y ejecución de este vuelo también fueron citados como factores contribuyentes. Además, el informe también señaló negligencia en la carga y el embarque como un factor contribuyente, aunque la investigación determinó que la carga no asegurada no se movió durante el despegue. La respuesta del avión a los mandos de cabeceo se consideró normal para el centro de gravedad indicado, según los datos del registrador de vuelo. Así que, lo más probable, el informe incluyó esta carga caótica y negligente como factor contribuyente, porque ejemplificaba la verdadera causa raíz, la casi total ausencia de supervisión. Verás, para mantener el nivel de seguridad esperado, la red de supervisión debe ser amplia y profunda. Y eso significa tener inspectores observando vuelos y trabajos de mantenimiento. Significa realizar auditorías internas de seguridad, capacitar al personal con una mentalidad de seguridad primero y significa tener responsabilidad por las violaciones. Así que este accidente es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar cuando todas esas cosas están ausentes. Así que sin cambios profundos, estas condiciones probablemente persistirán. Lo que resulta especialmente preocupante, ya que al momento de grabar este video, Sauraya Airlines está intentando recertificarse para reanudar vuelos. Inmediatamente después del accidente, la aerolínea cesó operaciones voluntariamente, ya que solo le quedaba un avión operativo. Y también porque muchos de sus gerentes importantes murieron en el accidente, incluyendo el gerente de aeronavegabilidad continua, el jefe de mantenimiento, el gerente de seguridad y el de control de calidad. Según el propio sitio web de la aerolínea, 5 de sus 10 directivos iban a bordo, de los cuales 4 murieron. Y, de forma macabra, aún figuran como gerentes en la página de la compañía. Debido a esta pérdida de personal y a las violaciones descubiertas en la investigación, la CAAN revocó el certificado de operador aéreo de Sauraya Airlines. Pero si el plan actual de la aerolínea tiene éxito, podrían recuperarlo. ¿Y tú qué opinas de esa posibilidad? Vale la pena recordar que todas las aerolíneas nepalesas están en la lista negra de EASA. Así que si no quieres volar en una aerolínea de este tipo, solo revisa la lista negra que dejaremos en la descripción. Pero si vives en Nepal, o si quieres ver su hermoso paisaje, disfrutar su gastronomía y su patrimonio cultural, actualmente hay pocas otras opciones. Así que realmente espero que las autoridades nepalesas tomen este informe en serio y mejoren, porque nadie estaría más feliz que yo si lo hacen. Ahora, si quieres ver mi próximo video antes que todos los demás, incluso quizás hoy mismo, usa este código QR o ve a patreon.com/join/mentorpilot y únete a mi comunidad en Patreon. Me encantaría verte en mi próximo encuentro. Y recuerda también revisar la oferta exclusiva de mi patrocinador. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Adiós.